Así que vamos a implementar eso. Aprovechen para sacarse dudas. Lo que vamos a hacer hoy es más o menos lo que tienen que implementar para el TP. No vamos a hacer la versión con nodos enlazados que tienen que hacer para el TP. Pero algo enlazado vamos a hacer parecido. Como para que se lleven alguna experiencia en eso. Lo que vamos a empezar es por la pregunta que hizo... ¿Quién fue que hizo? ¿Juan Pablo fue? Juan Pablo, sí. Que preguntó acerca del testing. Sí. Justamente de eso estaba hablando. Lo que vamos a hacer es empezar por ahí. Vamos a aclarar un poco los tantos. Si encuentro dónde está. ¿Esa no es? Esta sí es. Tiene el problema de que voy a... Ahí. Ahí ya no debería perderse el borde de la pantalla. Perdí el chat por algún motivo. Pero bueno, a esta altura el chat es lo de menos. Empecemos por acá. Empecemos por acá. Ahí se ve, ¿no? Bien. Tu pregunta, si no leí mal, era con respecto a este archivo, ¿no? ¿Salió baneado el chat? Sí, no sé exactamente qué pasó con el chat. Chat. Me puedo fijar si quieren, pero... Chat. Este es el chat. Profe, perdóname, ¿puedes hacer un toque más de zoom? Sí, ahora cuando empiece. Gracias. Cuando deje de jugar con el chat. ¿Qué es eso? No. Perdón de nuevo, están diciendo que no está grabando otra cosa de No está recordatorio. grabando, igual yo estoy grabando localmente. Ah, listo. Ahora ya pongo a grabar también de ahí. Chat. No, esta no es. Tengo dos ventanas que dicen chat, capaz que por ese es el problema. Ah, esta es. Exactamente, vamos a poner a grabar acá. Pensé que había puesto a grabar. Ah, porque hay que hacer clic como 2 o 3 veces. Bueno, ahí está. Ahora debería empezar a grabar en cualquier momento. ¿Hay un Telegram? Sí, hay un Telegram. Sí, pasa que yo tengo programado el chat para que... Digamos, tengo un script acá que me manda todos los mensajes, no solo al sistema de chat para que muestre en pantalla, sino también me manda Telegram, si me salta la alerta en pantalla. Saquemos todo. Es un botcito de Telegram para que me lo mande. Pero sí, hay un canal de Telegram de Algoritmos 2 compartido entre Méndez y Butchwal, que no es oficial tampoco, pero siempre ahí salen dudas. Ahí está. Ahí debería estar el chat. Ponele, no importa, es lo de menos. No, déjalo ahí. Ahí está. Bien, la pregunta de Juan Pablo había sido con respecto a este archivo. Este archivo no se preocupen tanto, es simplemente para que lo usen y tiene algunas facilidades extra. Lo importante es este. Cuando nosotros hacemos testing, ¿cómo hacemos testing? Yo no me acuerdo si les expliqué esto en la clase pasada. ¿No escuchan? ¿Cómo vibra? Sí, era el teléfono. Tengo que arriba de la mesa. Puedo dejarme el chat acá también, así lo leo. Ahí está. Se me queda fijo. ¿Qué les estaba diciendo? Este archivo que tienen acá, ¿sí? Es el que les arma el framework de testing. ¿Se acuerdan que el framework de testing no necesitamos mucho? Necesitamos básicamente tener una función que nos afirme cosas, ¿sí? Que nos diga si lo que estamos afirmando es verdadero o falso. Nada más. Eso es todo el framework de testing, ¿sí? Es un PA2M afirmar. Que lo único que hace es, che, la afirmación que me pasaron es verdadera, que podría haber sido un bool. No sé por qué lo puse in para no incluir el set de bool, creo que nada más lo hice. Le pasas una afirmación y te dice, si es verdadera, mostrar la tilde verde, si es falso, mostrar la tilde roja, contá una falla y ya está. Y la cantidad de pruebas contadas y corridas la contás, le sumás una contador. Eso es todo lo que hace el framework de testing, digamos, no es nada muy elaborado. Después el resto de estas funciones para poner un título y esta es para mostrar el contador de cantidad de pruebas corridas. Ese es todo el framework de testing. No necesitan más que eso para probar. ¿Sí? Es todo lo que necesitan. ¿Está bien? Ahora,
La pregunta que había hecho Juan Pablo era por la otra versión. Esta es la versión didáctica, que es la que se explica en clase. Che, ¿cómo funciona un framework de testing? Un framework de testing funciona así. Vos tenés una función de afirmación que lo que hace es eso. Se fija que la afirmación que le estés pasando sea correcta. En este caso, si la afirmación es correcta es porque la prueba cumple con lo que yo le pido. Por ejemplo, que el primer elemento de una lista sea no vacío. Entonces verifico lista, primer elemento, distinto de null. Y me va a decir verdadero o falso. Si era verdadero, me lo va a contar como una prueba que pasa y si no, como una prueba que falla. Y eso es todo. En general, los frameworks de testing son un poco más elaborados que esto. Usamos esto para explicar testing porque son 40 líneas de código, de las cuales las importantes son estas 10 líneas de código, ¿sí? Pero los frameworks de testing tienen muchísimas más facilidades, no solamente una afirmación, sino, no sé, comparar enteros, comparar strings, comparar lo que sea. Si acá yo simplemente digo verdadero o falso. La diferencia está en que en el framework de testing por ahí te dice, che, el valor que esperabas es este y el valor que esperabas es este otro. Acá directamente te dice, pasa o no pasa. Es una diferencia. Code coverage no. Eso es otra cosa. A ver si probamos todo el TP o no. Bien. Pueden usar otro framework de testing si quieren. Lo que pasa es que se va a complicar. Se complica más que nada porque necesitan incluir muchas más cosas en el TP. Tienen que incluir los .h, tienen que incluir los .c, tienen que linkear todo como corresponde. Y generalmente nosotros usamos el makefile original. Entonces, más fácil esto que es un .h, lo incluyen y ya está. Con respecto al otro, una breve mención si quieren saber cómo funciona. Es exactamente lo mismo, excepto la función de afirmación. La función de afirmación ahora es una macro. ¿Y por qué es una macro? Es simplemente porque la afirmación, una vez que se evalúa la afirmación, si el programa se quería romper, se rompió. ¿Sí? Pasa mucho cuando ustedes desreferencian un null, por ejemplo, dentro de la función. Si ustedes tienen, por ejemplo, las pruebas, ¿no? Y tienen una prueba que es... no sé, ya le agarrando la letra, que seguramente alguno me va a decir. Yo tengo esta afirmación que es lista, insertar. Aunque estas eran las pruebas de pila, pero no importa. Paso la lista, le paso un elemento, que es elemento. ¿Sí? Y una descripción. Inserto un elemento exitosamente. Por ejemplo, tengo esa prueba. Si P2M afirmar es una función, lo que va a pasar, ¿cómo se resuelven estas cosas en tiempo de ejecución? Es, primero se resuelven los argumentos, o sea, esto es un string, está bien. Esto es una llamada función, primero tengo que resolver esta llamada función, tengo que saber cuál es el valor, para después pasarle el valor a esta función. ¿Sí? Así funcionan en C la llamada función. ¿Qué problema hay con eso? El problema está que si lista insertar falla porque hay un puntero nulo adentro, algo, ¿sí? Algo que hace que mi programa aborte, nunca voy a llegar a ejecutar esta función. Entonces mi programa va a morir y ni siquiera va a llegar a imprimirse cuál era la prueba que estaba ejecutando. ¿Sí? Es básicamente por eso. La única forma de bypassear eso es hacer que esto, que en vez de ser una función, que sea una macro. La macro lo que hace es... Una macro lo que hace es básicamente cambiar una cosa por otra. Si yo expando la macro, que el editor me dice expandir la macro, esta línea, antes de compilarse, se va a reemplazar por todo este bloque. ¿Sí? Y lo que va a hacer es ejecutar el lista insertar, pero digamos en otro contexto. ¿Qué significa eso? Que primero hace un setup, ¿sí? Se guarda el nombre de la prueba que estaba ejecutando, llama a esta función atajarse, que ahora les muestro qué hace si quieren saber, ejecuta la prueba y después, si puede o no puede, digamos, mostrará lo que tiene que mostrar. La diferencia está en que con esta versión yo puedo guardarme el nombre de qué prueba estaba ejecutando. Y si pasa algo, yo llamo a P2M morir. Esto de nuevo no hace falta que lo sepan, no tiene nada que ver con la materia, pero ya que me preguntaron lo podemos ver. ¿Qué hace todo eso? Lo que hace todo eso es lo siguiente. Atajarse lo que hace es registra signal handlers. ¿Sí? Cuando el programa muere, por ejemplo, o cuando el programa recibe un floating point exception porque hizo una división por cero o lo que sea, el programa o el sistema operativo antes de matar el proceso le manda una señal. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es deshabilitar todo el manejo de esas señales para que el proceso no muera de una. ¿Sí? Y lo que pasa es que cuando se recibe una señal,
se llama al handler que yo le propongo. El handler que yo le propongo es, o la función que yo le propongo es, mira, cuando te llegue una señal, llama a PA2M morir. Y PA2M morir lo que va a hacer es mostrar error mientras se ejecutaba la prueba, el nombre de la prueba, que yo ya me lo pude guardar antes de ejecutar la función. Me dice, mira, se ejecutó, finalizaron las pruebas normalmente y ya está, ¿sí? Saca el handler y sale normalmente como puede, pero por lo menos me dice, mira, tu programa murió cuando estaba probando esta cosa. Es simplemente por eso, es todo dar una vuelta en el aire para poder ver el nombre de la función que estaba ejecutándose. Esto lo hacemos más que nada porque si no en Chanutron, cuando ustedes están ejecutando en Chanutron, el programa muere, dicen, che, no sé qué estaba haciendo en ese momento. Entonces, por lo menos de esta forma les muestra el nombre, la descripción de lo que estaba haciendo. Más allá de todo, lo importante es que sepan cómo se prueba. Se prueba como vimos acá. Se ejecuta una, se cuenta si falló o no falló y nada más. Bien, eso es tecnicismo. No importa, pero ahora que ya sacamos eso del medio, podemos volver a la clase, a la programación habitual. Borramos esto, borramos esto. Podemos empezar con colo con pila, no sé cuál prefieren. Lista no, lista para el final. Porque vamos a construir en base a lo que hagamos. Pila, primero pila, me parece bien. Sí, pila que hicimos, fue el primero de la vez pasada también. Pila. Este es el pila.h que les dimos para el TP. ¿Sí? Vamos a hacer una implementación de esto, que no va a ser la que le pedimos, pero bueno, va a servir. Y vamos a hacer esta, por ejemplo, hagámosla como vector estático. ¿Sí? Entonces, venimos a pila.c. Obviamente lista no la voy a usar porque no voy a hacer reutilización de código. Y lo que vamos a hacer es definir primero la estructura, ¿no? ¿Qué estructura necesito para la pila? Necesito pila. ¿Está? ¿Y adentro qué le voy a poner? Yo dije que era un vector estático. Hagamos un vector estático. Entonces, un vector estático, ¿cómo sería? Un vector de void de elementos. Por ejemplo, no sé cuántos elementos puedo almacenar en mi pila. Max elementos. Literalmente, mi pila es un vector estático, no hay otra cosa. Define max elementos. ¿Cuánto les ponemos? 10. Por poner un valor. ¿Está bien? No hice nada complicado. Dije, mi pila va a estar implementado como un vector estático. Yo sé que no va a poder tener más de esta cantidad de elementos, pero bueno. Está bien. ¿Sí? Hasta acá no hice nada raro. No sé si hay alguna duda. Me paran y me dicen, ¿sí? ¿Qué necesitábamos para usar una pila o implementar una pila como vector estático? A ver, yo tengo un vector. En el vector voy acumulando cosas y después voy sacando cosas. Está bien, pero ¿cuántos elementos ya metí? ¿Cuál es la próxima posición que tengo que ocupar? ¿Cuál es el próximo que tiene que salir? Eso me lo tengo que guardar. Un tope, como dicen ustedes, puede ser un tope. Llamémosle size tope, ¿sí? Y ya con eso tenemos lo necesario, creo yo, como para empezar nuestra implementación. El más fácil, este me lo van a saber decir. ¿Cómo hacemos un pila crear? Calog de sizeOf pila 1, no, pila t. ¿Sí? Reservamos un pila t. ¿Sí? Y si devuelve null, bueno, si devuelve null, pila devuelve null, digamos, es lo que se pide. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es muy sencillo. Y si no devuelve null, lo que va a pasar es que va a reservar memoria para almacenar esto. Me inicializa todos los punteros acá en null, que la verdad no me interesa si están todos en null. No me interesa para nada. Lo que me interesa es que tope sea 0, porque la pila está vacía. ¿Sí? Yo sé que todos dicen que sí desde sus casas. Y lo que vamos a hacer es cómo es que nosotros aconsejamos hacer los TPs. No aconsejamos, más fácil es eso, no aconsejamos implementar todo primero y después ver si funciona, que es lo que suelen hacer. Che, tengo el 99% del TP hecho, pero todavía no lo compilé. Eso no lo hagan nunca. Así que lo que vamos a hacer es empezar implementando las pruebas. ¿Sí? Lo importante es empezar implementando las pruebas. Pruebas y más pruebas. ¿Qué vamos a probar? No sé, lo que vayamos implementando. ¿Quién haría eso?
No sé, no voy a juzgarlos. Por ahora, por lo menos. Cuando llegue la fecha de entrega los juzgaré. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, ustedes me dicen, che, el pila crear, no perdamos tiempo en clase con eso. Porque yo sé que pila crear me tiene listo, ya está, saltémoslo. ¿Qué podemos implementar fácilmente de lo que tenemos? Mira, tenemos un pila tope. ¿Esto lo podemos implementar fácil? Sí, podemos implementarlo fácil. ¿Cómo sería el pila tope? Es decir, pila tope. Excelente. Sí, ya está, somos unos genios. ¿Sí? Incompleta. A ver, déjenme ver qué puse acá. Pila-T, pila-T. ¿Está? Ahora sí. ¿Por qué pila? Ah, porque pila tope me devuelve... No, ese era el tamaño. Bueno, pila. Hagámoslo así y ustedes después me van a ir diciendo. Pila... Elementos tope, ¿sí? Está bien, porque pila tope pedía la cantidad de elementos, no el tope. Listo, ahora sí. Dice, che, yo quiero el pila tope que me devuelva el valor del tope. ¿Sí? Y ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Ya vamos a llegar. Ahora vamos a hacer esa prueba. Yo implemento pila tope, confiado en que está bien, pero no me confío que está bien. Lo pruebo. Entonces lo que voy a hacer es prueba de pila tope, por ejemplo. O sea, lo que quiera. Dada una pila vacía, al pedir el tope, ¿qué devuelve? El tope de una pila vacía, ¿qué devuelve? ¿Eso estaba especificado en algún lado? Voy, me fijo, pila vacía, devuelve el elemento en el tope de la pila o nulo en el caso que no exista. Entonces, al pedir el tope, devuelve nulo. ¿Sí? Esa sería mi primera prueba. Yo quiero verificar ese comportamiento. ¿Cómo verifico ese comportamiento? Bueno, hago una función que verifique eso. Digo, pila t, pila es igual a pila crear. Listo, ahí tengo una pila vacía. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que si yo tengo esto, voy a afirmar que lo que tiene que pasar es que cuando pida pila tope de esta pila, ¿sí? Esto tiene que ser igual a null. ¿Está bien? Entonces, el tope es null. O para una pila vacía, el tope es null. Por ejemplo, ¿sí? Ahí ya tengo una prueba. Por supuesto, después tengo que pila destruir, pila, que no está implementada, pero no importa. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hicimos? Dijimos, yo implementé pila tope, pero la pruebo. ¿Sí? No me la rejugué tampoco. Vamos a... Podría agregar un makefile. Déjenme robar un makefile por algún lado. No sé dónde tengo un makefile. Makefile. Este makefile sí. No, pero pila... No, cola no, pila. Makefile me sirve también. Bien, lista. Makefile también. Vamos a modificarlo según nos convenga. Pila. Ahí está. Ver. Agarremos el makefile para la comodidad del consumidor. Sería... Esto no va. Ejemplo sería pruebas. Pruebas.c. Bueno, básicamente todo, ¿no? Otra cosa no hay. Pruebas, va el clean de pruebas. Y el clean no me interesa. Dejémoslo así. Entonces probemos si esto funciona. Ah, yo le puse clean. Bueno, olvídate del clean. Ahí está. Probamos. Entonces lo que yo hago es, escribo una prueba y me fijo si funciona. ¿Funciona? Mira, yo le pedí una pila vacía, el tope es null. Me devolvió null. ¿Funciona? Quizás. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo. Entonces funciona. ¿Sí? Para ahora, según las pruebas que yo definí, funciona. Eso significa que mi implementación funciona según lo que yo digo.
Ahora, lo que ustedes primero ven, dicen, che, pierde memoria. ¿Sigo implementando el resto de las cosas? No, ¿no? Obviamente, acá es muy obvio cuál es la pérdida de memoria. Me dice, mira, en la función main, vos llamaste esta función que en realidad terminó llamando calloc. ¿Y dónde es eso? Y eso es... Básicamente yo creé la pila. Vamos a sacar las optimizaciones, o 0. Eso creo que alguna vez se los dijimos. Nosotros a veces ponemos optimización 2, sobre todo en el TP de lista, porque a veces pasan cosas. Sáquenle las optimizaciones para debuguear, porque les va a servir un poco más en entender qué es lo que está pasando. Pero acá lo que pasó es muy fácil. Yo creé una pila, la destruí, pero el destruir no está implementado, ¿sí? Entonces, de nuevo, vengo acá, confiado, digo free pila, ya está. ¿Sí? Entonces ahora vuelvo a correr, me fijo, ¿se arregló el problema? Se arregló el problema, significa que todo está bien. Recién ahora puedo proseguir con la implementación, ¿sí? ¿Cómo hacemos para seguir con la implementación? Bueno, elijamos otra, o no elijamos otra. ¿Qué otra prueba puedo hacer con el tope? Y dada una pila con un elemento, al pedir el tope, devuelve ese elemento. Por ejemplo, ¿no? Yo sé que, digamos, tiene que pasar eso. Si no pasa eso, hay algo que está mal. Entonces implementemos esa prueba. Básicamente va a ser muy parecida a esta. Le digo pila crear, pila afirmar tope todavía no, porque primero tengo que insertar un elemento. Entonces, pila apilar. ¿Qué apilo? Apilo en la pila un elemento. ¿Qué puedo apilar en la pila? No sé. Un elemento. El elemento que va a ser puede ser cualquier cosa. Pongamos un int. Sí, algo. Yo apilo ese elemento. Entonces lo que digo es que si está todo bien, cuando yo le pida el tope a la pila, lo que tiene que haber al principio de todo, en el tope, es ese puntero elemento. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende el procedimiento cómo es? Perfecto. Excelente. Me encanta. Bien. Entonces ahora corro las pruebas. Me olvidé de cambiar la descripción. Un elemento. Ese elemento es el tope. Ahora sí, la descripción se corresponde con lo que es. Bien. Lo corro y no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Porque no está implementado la pilar. Porque la pilar no hace nada. Así que ahora digo, che, podemos empezar a implementar una pilar. Hagamos algo más interesante. La pilar, ¿cómo funciona la pilar en esta implementación? Agarra un elemento y lo posiciona en el tope. Bueno, primero tenés Sí, que bueno, verificar eso siempre en cualquier implementación, pero digo, el elemento es elemento y la pila es pila. ¿Cómo meto el elemento dentro de la pila? Primero verifica ese espacio si no ¿Cuándo está hay lleno de espacio? pila. Cuando el tope iguala al máximo de elemento en este caso. ¿Cómo que le puse max elementos? Si esto es igual, ¿hay espacio? No. No, sí, sí es diferente. Sí, es menor. Si es menor, digo... ¿Qué digo? Nada. O sí digo algo. ¿O qué hago? Ahí puedes proceder a ingresar el elemento. Procedo acá adentro a hacer todo eso. Bueno, dale. Listo. Si pila tope es menor que máximos elementos, lo que hago es... ¿Qué? Pila ¿qué? Pila elementos en posición tope es igual al elemento. Tope igual a elemento. ¿Y algo más? Y tope. ¿Y qué? Tope más más. Acá es cuando empiezo a molestarlos con el che, pero pueden hacer esto y funciona igual. Pero esas cosas son para electrónicos. Cuando quieren hacer código no claro, podemos hacer eso. Ah, mentira, todo bien con los electrónicos. Pero no sé por qué, siempre me comentan, no, en Algoritmos 1 nos muestran esas cosas, nos muestran las operaciones de bit, digo, ¿para qué, no? En fin. ¿Para qué?
Bien, ¿qué otra cosa nos decía la especificación de pila, el contrato? Decía, apilar, ¿dónde está? Una apilar? pregunta. Sí, Con lo que acabas de hacer ahorita, ¿acaso el no evaluaba el incremento antes de indexar, por así decir, elementos? Estaría indexando la posición 1 cuando tenés 0 elementos. Tendría es que ir que el más por eso yo me gusta molestarlos con el, che, ¿qué diferencia hay entre si yo pongo más pila tope que si pongo pila tope más? Entonces, Ah, claro, claro. como se me Ok. ve lo mismo. Si pongo así, lo va a almacenar en el lugar correcto, y si lo pongo así, no. Porque primero incrementa y después almacena. Entonces, no tiene sentido ni hablar de eso. No es pica con los electrónicos. Pasa que, de hecho, yo digo muchas cosas también, cosas de otros cursos de informática, pero a veces no estoy del todo de acuerdo con las cosas que se enseñan, nada más. A veces no estoy de acuerdo con las cosas que enseño yo, pero bueno, uno tiene que enseñar las cosas que le pide el tema. En fin. Pila.h dice que al apilar devuelve la pila. Si fue exitoso, devuelve la pila o null en caso de error. ¿Sí? Entonces, esto fue exitoso. ¿Qué devolvemos? Devolvemos la pila. En caso de error, devolvemos null. Listo. Si esto está todo bien, esto debería funcionar, pero sigue sin funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿El apilar está mal? ¿El tope está mal? ¿Qué es lo que está mal? Bueno, podemos... De hecho, yo sé qué es lo que está mal y creo que ustedes también saben qué es lo que está mal porque empezamos con el error. ¿Qué dice? No está implementado apilar... Saltamos todos para Lucas. Bien, lo que está pasando acá es que no está funcionando esto. Si yo le digo apilar y apilar, ¿estará apilando? Lo primero que podemos hacer es... Probemos apilar. ¿Está funcionando apilar? Pruebas de pila a apilar. ¿Cómo hago? Dada una pila vacía, al apilar un elemento, exitosamente, devuelve la pila. ¿Sí? Sabemos que eso es una de las cosas que tiene que pasar según el contrato. Cuando yo apilo algo, si fue todo bien, me devuelve la misma pila. Entonces empecemos por ahí. Vamos a robarnos un poco de código de acá, porque... ¿Por qué no? Tal es lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es creo la pila, apilo, y lo que voy a afirmar es que esto está funcionando, ¿sí? Básicamente, en vez de afirmar esto, afirmo esto. Esto tiene que ser igual a pila. Si esto es igual a pila, yo puedo asumir que está funcionando, por lo menos esa parte, está funcionando como corresponde. Bien. El problema está que cuando yo corra esto y siga todo funcionando, voy a estar en la misma que antes. ¿Sí? Ahí está, prueba. Apilar a pila. Apilar a pila. La pregunta es, entonces, yo vengo implementando mi código, vengo probándolo al mismo tiempo. Entonces, como yo voy paso a paso, tengo más o menos limitado dónde puede estar mi error. Si yo no hice un choclo de código y después empecé a probar. Si yo hago eso, ¿dónde puede estar el error? Bueno, en todo ese choclo que hiciste. ¿Qué son las cosas que puedo probar para saber si apilar realmente está funcionando? Además del tope, porque el tope es una. Puedo probar el tamaño, por ejemplo, ¿no? Puedo probar si está vacía. Puedo probar, no sé. ¿No? ¿Qué más puedo probar? Sí, podrías probar si el valor que acabas de apilar coincide con el valor que quería apilar, por así decirlo. ¿Y El cómo me valor en el fijo tope eso? sería en este caso. Tendrías que revisar, por así decir, el valor del tope y ver si coincide con el valor Es que que eso estaba es lo que generando. hace esto. Pila tope me dice, che, no está dando lo que tiene que dar. Ahí entra en juego lo que hablamos el otro día. ¿Ustedes quieren acceder directamente a la estructura dentro de las pruebas? Bueno, entonces lo que van a tener que hacer, si quieren hacer eso, es esta estructura ponerlo en un punto H aparte para poder incluirlo desde las pruebas y desde pila al mismo tiempo. Si no quieren hacer eso, porque en este caso quizás dicen, che, no vale la pena, lo que hacen es simplemente ir y decir, che, ¿qué está fallando? Mira, está fallando la interacción entre el apilar y el tope. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos seguir probando el apilar. ¿Qué otra cosa le puedo decir? Dado una pila vacía, el apilar un elemento exitosamente.
La pila, tengo funciones de tamaño, ¿no? Pila, tamaño. El tamaño de la pila tiene que ser 1. La pila queda con tamaño 1. No hay cosa peor que ponerle nombre a las pruebas. Sí. En general, informática, no hay cosa peor que ponerle nombre a las cosas. No solamente a las pruebas. Entonces acá simplemente apilo. ¿Eh? Y acá lo que voy a afirmar es pila tamaño de la pila es igual a 1. ¿Sí? Tamaño de la pila es 1. ¿Está bien? De nuevo, esto es engorroso, esto puede ser aburrido. Poner el nombre al proyecto. Pero esto es como lo tienen que hacer en general. ¿Sí? No se escapan de hacer esto. No se escapan de ir probándolo poco a poco porque si no se les va a ir de las manos el proyecto. Puede ser que a ustedes les parezca que tardan más de esta forma. ¿Por qué? Porque hacen más trabajo desde el principio, pero después se lo ganan en sanidad mental y en saber que realmente su TP está funcionando. Y en caso de que surja un error, fácilmente pueden identificar, está fallando acá, está fallando el apilar, ¿sí? La pila el tamaño de la pila no se está modificando. Bueno, verifica, ¿por qué? Verifica por qué pila tamaño no está implementado. ¿Cuál es el tamaño de la pila? Y el tamaño de la pila es pila tope. Ok, ¿con eso se resuelve algo? Sí, lo que resuelvo es que en realidad la pila aparentemente se está actualizando bien. Y hay un problema con el tope, ¿sí? Porque si el tamaño de la pila es 1 y se apiló realmente el apilar parece que funciona. Y yo digo, che, ¿está funcionando? Voy a ver el código. ¿Es razonable esto? Y mira, algo se está almacenando. ¿Por qué? Si algo se está almacenando, cuando pido el tope no se está retornando exactamente lo que yo pido. Y porque estará mal implementado ahí, supongo. Bueno, entonces me fijo. Pila tope. ¿Qué está devolviendo pila tope? Y está devolviendo pila tope. Pero está bien que pila tope devuelva pila tope. No, ¿por qué? No hay nada en esa posición. Tienes que devolver tope -1. Porque cuando el tope es 0, Ah, pensé que era por eso, perdón. cuando el tope es 0, la pila está vacía. Si yo pongo esto así, como decís vos, lo que pasa es que voy a tener un error de memoria. Porque está bien, este ahora lo va a leer bien, pero cuando yo le pida al tope una pila vacía, ¿sí? ¿Qué va a pasar? 0 menos 1, ¿a dónde va a ir a buscar eso? A un lugar de la memoria que no es mío. ¿Sí? Ya vamos a llegar ahí, Julián. Ya vamos a llegar. A propósito no los puse. Entonces puede ser como dice Pablo, dice, che, mirá, si la pila está vacía y me piden el tope, no le devuelvas nada. Si el tope es 0, quiere decir que la pila está vacía, entonces está nulo. ¿Sí? Y ahora con esto deberíamos, quizás, si está todo bien, resolver todos mis problemas de compilación y de corrida. ¿Sí? Bien. Y ya más o menos la implementación va ganando forma, porque sinceramente la pila no es un gran TDA muy complicado. Más si lo hacemos con un vector estático, es una pavada. Así que podríamos ir implementando. ¿Cuándo la pila está vacía? Y la pila está vacía cuando dijimos que estaba vacía cuando pasaba esto, ¿no? Entonces probemos, pila vacía. Así, ¿sí? Pila vacía es cuando pasa eso. Ok, y entonces acá, che, ¿puedo reutilizar las funciones del TDA, el mismo TDA? Me preguntó uno en el Slack hoy. Sí, obvio. Si la pila vacía, ahí está. Que tiene más significado venir acá y leer if pila vacía. Ah, está preguntando si la pila está vacía. Que si yo le pongo pila tope igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso también es importante de verlo. Cuando yo estoy leyendo el código, si leo pila vacía, pila, yo sé que estoy preguntando si la pila está vacía. En cambio, yo estoy preguntando pila tope igual a 0, estoy... No sé. En este caso, yo entiendo que estoy preguntando pila tope igual a 0, porque eso me dice si la pila está vacía o no. En cambio, si lo hago acá directamente, pila igual tope igual a 0. ¿Qué? Y tengo que pensarlo. También que no lo tengo que pensar demasiado, pero ese poquito
extra de procesamiento que necesita mi cabeza se va acumulando, porque esto un pedacito acá, y un pedacito en la línea más abajo, y un pedacito acá y acá, y son muchas cosas que tengo que mantener en mente. Entonces, mientras más claro sea el código, mejor. Esta ya debe estar, esta ya está. Pila ¿No la tenés tope. que cambiar de lugar? ¿Qué cosa? A pila vacía, porque en la línea 29 pila vacía no existe. Sí que existe. Está toda definida en el punto H. Ah, y con eso ya está, por más de que no esté la implementación. Es que lo único que necesitas es saber que existe la función y saber qué es una función y qué parámetros tiene. Eso es lo que necesita. O sea, la implementación la busca donde la tenga que buscar. La implementación, digamos, para la compilación necesitas saber que existe. Después eso lo vuelca al archivo de código objeto y después se linkea todo, pero después de la compilación. Eso no Ah, tiene ok. importancia. Pero tiene que saber, para poder compilarlo, tiene que saber qué forma tiene. Porque tiene que saber cuántos parámetros tiene y tiene que poder validar los tipos de los argumentos, la cantidad y todo eso. ¿Qué nos faltaría grande? Sería el desapilar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos un desapilar? Primero, tendríamos que, obviamente no lo vamos a hacer paso a paso porque si no perdemos toda la clase, pero tendrían que probar el pila vacía. ¿Cómo pruebo el pila vacía? Bueno, si la pila está vacía me tiene que dar true. Si la pila no está vacía me tiene que volver false. Che, ¿y los casos borde? ¿Cómo pruebo los casos borde? Bueno, ¿cuál sería un caso borde o un caso especial para pila vacía? Ya dije, inicialmente la pila está vacía, me tiene que devolver true. Cuando yo inserto elementos, tiene que dejar de ser true. Ahora, ¿qué pasa si yo inserto elementos y saco elementos? ¿Es un caso distinto? Es un caso distinto porque yo de alguna forma estuve modificando la pila. Entonces tengo que asegurarme que funcione todas esas transiciones, ¿sí? Entonces, por lo menos esas tres pruebas tienen que hacer. Cuando se crea está vacía, cuando le inserto un elemento está vacío, no está vacío, pero después cuando saco todos los elementos tiene que volver a estar vacío, tengo que volver al estado original. Tamaño, bueno, voy apilando y veo que se modifica. Lo mismo con el 0. El tema con la transición a 0 generalmente trae problemas según la implementación. Con nodos más que nada en este tipo de implementación no. Pila tope. ¿Qué puede pasar con pila tope? Puede haber alguna interacción entre apilar y tope. A veces hay que probarlo bien. Por ejemplo, en este caso sabemos que nuestra implementación es de vector estático. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de caja blanca y caja negra? En este caso, hacer pruebas de caja blanca significa yo sé que mi pila está implementada como vector estático, lo que significa que no puedo tener más de esta cantidad de elementos. Lo que significa que una de mis pruebas va a probar intentar apilar más de estos elementos. ¿Sí? Y si apilo más de esta cantidad de elementos, me tiene que dar error. Y después cuando le pida tope, el tope que me tiene que devolver es el último elemento que pudo insertar exitosamente. ¿Sí? Esa es una prueba que si ustedes no saben cómo está implementado eso, no tiene sentido. Pero si ustedes saben cómo está implementado, tiene sentido. Entonces es una prueba de caja blanca. ¿Sí? Entonces esa interacción entre tope y apilar lo tienen que probar. La interacción entre el desapilar y lo demás también. Por ejemplo, ¿qué tiene de importante el desapilar? Y si desapilo de una pila vacía, no puedo sacar nada. Si desapilo de una pila que tiene un elemento, después la pila tiene que quedar vacía. Si apilo varias veces y desapilo varias veces, el orden en que apilo y el orden en que desapilo se tiene que corresponder. ¿Sí? Tengo que verificar esa funcionalidad del LIFO, ¿sí? Que el último que entra es el primero que sale. Esa prueba también tiene que estar. Porque si yo solamente verifico que apilar mete elementos y desapilar saca elementos, ok, la pila crece y se achica. Pero realmente cuando yo apilo tres cosas y saco tres cosas, ¿salen en el orden que importan? Entonces la pila está bien implementada. ¿Sí? Bien. Creo que no vale la pena seguir con esta implementación. No sé si alguno tiene una duda de pila, respondemos preguntas, y si no, pasamos a cola. El objetivo de esta clase es que se llevan la implementación de lista ya cosida. Esto no tiene tanta importancia, porque son muy fáciles. Pero si alguno tiene una duda, ¿puedo mostrar la última prueba? La última prueba que hice no sé cuál es. Ah, esto, sí. Sí. No tiene nada interesante esa prueba, pero si quieres, ahí está. De nada. Bueno. Una pregunta, ¿puedes volver a la definición del registro? En cómo definió el vector ¿De qué en registro? el... Sí.
Si están intentando sacarle screenshots a esto, olvídense. Me No, no, piden el no. archivo zip y se lo subo. Pregunto. O sea, que no entiendo esa definición. Void asterisco elementos, max elementos. ¿Se puede definir un vector de esa forma? Esto es un vector. O sea, Claro, pero lo que me confunde es el void asterisco. ¿sabes lo que es esto? Sí, Un vector de entero. de 10 enteros. Esto es un vector de 10 punteros. ¿Punteros a qué? No sé, puntero a cualquier cosa. Entonces puedo Ah, guardar 10 claro. elementos de cualquier tipo, 10 punteros de cualquier cosa. 10 Pokémon, 10 hospitales, 10 entrenadores, 10 enteros, 10 in pointer. Digamos, es lo mismo que hacer in pointer, nada más que si hago in pointer estoy limitado a poder guardar punteros enteros. Si hago void pointer, puedo guardar cualquier cosa. Eso sería lo mismo que yo haga void asterisco asterisco. No. No, porque si yo hago esto, eso no es un vector estático. Este vector no tiene tamaño definido. Para usar este vector necesito reservar un espacio. Pero si le quito un asterisco y le pongo el tamaño, ahí sí es estático. Si tiene esto entre corchetes es estático. Esto me dice cuántos elementos tengo que reservar. Necesito 10 elementos. Ah, Esa claro. es la notación de vectores. No sé si en el repaso de C vimos vectores. No me acuerdo. Quizás no. Pero básicamente esta notación entre corchetes significa reservarme esta cantidad de elementos de este tipo de elementos. Entonces acá puede haber cualquier cosa. Resérvame max elementos de este tipo de elementos. Están todos, es un vector, es uno al ladito del otro, como si hubiese pedido el bloque completo para eso. Entonces si pido 10 punteros genéricos, puedo guardar 10 cosas genéricas. ¿Sí? Bien, Listo, gracias. de nada. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Entonces, en las pilas y colas y listas, no vamos a guardar necesariamente elementos del mismo tipo, ¿sí? no te interesa. Vos guardás punteros, nada más. Al usuario le conviene bien. guardar cosas que sean del mismo tipo porque si no, no se va a acordar después que cada cosa. No tenés forma de distinguir un puntero del otro, son todos iguales. Pero si el tipo tiene una forma de saber que un puntero es de tal tipo y otro puntero es de otro tipo, puede guardar lo que quiera. A vos no te interesa. Incluso muchas veces me preguntan, y nos preguntan, si tienen que hacer esta verificación. Che, ¿hace falta verificar, no sé, esto? Y la respuesta es, sí, si el usuario quiere guardar un elemento nulo, quiere guardar un puntero nulo, déjalo, ¿viste? ¿Qué te molesta? Es un puntero de él. Que se encargue él. No, no sé. Nosotros no ponemos esa restricción de puedes almacenar punteros no nulos. No, puedes almacenar lo que quieras. Si el usuario quiere almacenar un puntero nulo, allá él. Eso no quita que vos podrías tener una definición de TDA que diga que apilar, por ejemplo, no apila elementos nulos. Podrías tenerlo. No, no es nuestro caso, no nos molesta. Pero sí, vamos a usar todos void pointer porque no nos interesa qué es. El usuario puede apilar y desapilar lo que quiera. Entonces, bueno, cerramos esto diciendo, nosotros sabemos que la pila apila por el tope y desapila por el tope. Cuando yo saque algo, lo que voy a devolver es lo que está en el tope, tope menos 1, y le resto 1 a tope, ¿sí? Eso creo que lo entendieron todos. La pila crece y se achica por el mismo extremo siempre. Vayamos ahora a la cola. De hecho, en vez de modificar el makefile, quizás me conviene copiar el de pila. Sí. Cola.c. De nuevo, tenemos lo mismo. No sé qué tipo de implementación quieren hacer con cola. Decimos vector estático. Si quieren podemos hacer vector dinámico. Digamos, hay una pequeña variación, pero no mucho más. Pero hagamos vector dinámico, así ya tienen una de cada una. Cola T. Entonces nuestra cola, a ver si va a tener un void asterisco asterisco elementos. ¿Y qué más necesitamos? Igual la cola creo que es la peor para mí. No sé si es la peor, pero no importa.
¿Necesitamos algún otro elemento? ¿Necesitamos algún otro valor? ¿Necesitamos algo? Depende de nosotros porque podríamos trabajar con que el último puntero sea null, pero ¿qué pasaría si el usuario guardara un puntero null? Entonces, en ese caso podríamos más bien tener un tope también. Nos conviene tener un tope. ¿Nos conviene tener algo más? Si vamos a hacer una cola sería mejor hacerla con nodos. La verdad es que sí, pero bueno, hagámosla con vector dinámico. ¿Entienden cuál es la complicación de hacer una cola con vector dinámico? ¿O la van a entender cuando estemos implementándola? Sí, supongo que lo van a entender cuando estemos implementándola. ¿Cómo harían el cola crear? ¿Alguien? ¿Ideas? Bien, me gusta esa respuesta, pero es incorrecta. Quizás, depende de lo que quieran hacer en realidad. Podrían, depende de lo que me digan después, pero está bien. Dejémoslo así, dejémoslo así. Hagamos parecido como hicimos con pila. ¿Cómo devolvemos cola frente? El frente de la cola, la primera persona que está frente al cajero que está para pagar. Tendrías que ser malloc elementos, quizás. Generalmente recomendamos eso, ¿sí? Inicializar todo el principio. Algunos dicen, no, bueno, pero la primera vez que voy a encolar me fijo y si esto no es nulo lo reservo. Si es nulo. No te conviene hacerlo todo de una. Tipo, parte del constructor. Sí, yo qué sé, pero hay gente que quiere hacer eso. Digamos, no está mal hacer una cosa con la otra, una cosa o la otra, pero tienen que ser consistentes. Cuando van a encolar, si no tienen memoria, tienen que sí o sí reservarlo, ¿sí? Y si no, lo reservan desde el principio. Y dicen, espérate. Si quieren hacer calloc, hacen calloc. En este caso no tiene demasiada importancia. Listo, puedes usar, listo. Sacamos ese caso de encima. Y ahora sí, tienen que hacer cola. Cola. Elementos. Tenemos que reservar una cantidad de elementos, ¿sí? ¿Cuánto reservamos? ¿Cuánto reservamos? No sabemos. ¿No sabes cuánto querés reservar? ¿Cuántos? Podríamos. Podríamos. Fine. Valor arbitrario. 7. Podríamos hacer eso. Por ejemplo. Podríamos tener eso. Ahora, si tenemos esto, lo primero que tienen que saber es, che, esto puede fallar. Si esto falla, debería, antes de irme, liberar la memoria que ya tenía. Colar. ¿Sí? Y si quieren ponemos cola en null. Ahí está. En segundo lugar, ¿cómo sé yo cuántos elementos puedo encolar en mi cola si no tengo un tamaño? ¿Mm? No sabemos. Primero, tope. Más que tope sería inicio. Porque cola tope, digamos, no tiene... La pila sí tiene sentido el tope porque es la parte de arriba de la pila, ¿sí? Lo que está en el tope, lo que está arriba de todo. Pero una cola tiene un inicio y tiene un fin. Tiene el que está delante de todo y el que está al final de todo de la cola. Entonces tenemos un inicio y un fin, por ejemplo. O primero o último, como quieran. No sé. Primero, último. ¿Está bien? Tenemos eso.
Inicializamos los dos en 0. Está bien, pero digo, tengo un primero, tengo un último, porque yo meto por un lado y saco por el otro. Pero ¿cuántos puedo meter exactamente? Bueno, necesito otro que sea un tamaño, una cantidad. Necesito saber cuántos elementos puedo meter en total. Entonces tengo que poner. Este valor arbitrario. De hecho podemos hacer así al revés. ¿Sí? Voy a poner esto. Queda más lindo. Ahí está. ¿Sí? Necesito esa información. Si no tengo esa información, yo no sé si me estoy pasando de largo o no de la cantidad máxima que tengo. ¿Está bien? ¿Se entiende el call a crear con vector dinámico? ¿Se entiende por qué hicimos todo lo que hicimos? Sí. ¿Se entiende que después de hacer esto, yo tengo que ir y probar que el constructor funcione? Y no quedarme con, che, se ve lindo, funciona bien. Bien, perfecto. Déjenme que me anoto algo que tengo que ver después. Pregunta, profe, por lo Sí. de la liberación de cola. Vos una vez nos explicaste que en sistemas operativos modernos tenés algo que se llama overcommitting. ¿Nosotros podemos utilizar eso como justificación para no hacer esa if que vos estás haciendo? No, para nada. No. Primero que nada lo hace Unix, Linux. Segundo, como les dije, Windows, Mac, no. si queremos programar apegándonos al estándar C99, tenemos que verificarlo siempre. En realidad el estándar tiene un montón de cosas que nosotros no estamos usando, pero no importa. Como por ejemplo el estándar nunca dice que char es un byte, pero bueno. O sea, no dice que son 8 bits. Pueden ser 4 bits, por ejemplo, pero no importa. Pero sí, la verificación hay que hacerla sí o sí. Digamos, en esta materia no te salvas de eso, no hay justificación que valga. Pero en la vida real es muy común encontrarte con, en vez de malloc, hacen, no sé, por ejemplo, xmalloc. O lo que sea malloc. Y ese xmalloc lo que hace es, llama malloc y si malloc devuelve null, hace un abort y abortan el programa y rompe todo. Ya está. Y se lo sacan de encima rápido. Entonces no tenés ninguna verificación de memoria porque si pasa algo, sale. De hecho, hablando de código real, si quieren ver código real, les puedo mostrar cómo funciona glibc. El otro día estaba hablando con Abril de esto, que me dice, che, ¿cómo está implementado printf? Me pregunta ahí. Mira, toma. Estaría bueno, podría mostrarles para que se asusten un poco. A ver si lo encuentro. ¿Por qué me había preguntado por el scanf o por el printf? Ya, denme 2 segundos que está bueno. Es más, creo que la de glibc no se las mostré porque dije, no, te voy a mostrar una que se entiende más. Y le pasé la de Mussel. Sí, esta. Ahí está. Sí, vos preguntaste por printf, pero fue un par de días después de que Abril me había preguntado. Así que se alinearon los planetas, no sé qué pasó. Esto es código real, digamos. Esta es Mussel, es una versión liviana de lo que sería glibc. Nosotros a veces lo jodemos con las buenas prácticas de programación, pero tengan en cuenta que las buenas prácticas de programación muchas veces son convenciones para cada proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una función printf core, que es la que realmente implementa lo que sería printf, la parte jugosa del printf, y ya empezamos con, che, break. ¿Hay un for que no tiene límites si hay un break? Sí, ¿qué tiene? ¿Tenemos un goToOverflow? Sí, tenemos un goTo, ¿qué problema hay? Che, ¿por qué esto? ¿Qué pasó? Tenemos otro goTo, tenemos... Sí, sí, esto es código real. GoTo, continue. Digamos, las cosas pasan. Y la de glibc es peor, porque glibc, de nuevo, el objetivo de glibc es que es estar orientado a lo que sea lo más rápido posible. Entonces, las buenas prácticas de programación para ellos, ¿cuáles son? Bueno, mantener el código lo más rápido que se pueda, que funcione bien.
Entonces, si yo voy al código de glibc y les muestro, por ejemplo, esto, está el printf, pero versión glibc. Creo que la discusión había venido por el getLine, no por el printf, pero bueno. Está en GitHub, es más lindo de leer. Pero ustedes se fijan que esto, como me dijo Abril, che, esto es C, pero yo no entiendo lo que está pasando. No sé qué es esta sintaxis. Bueno, no importa. Porque usan muchas macros. Hacen una tabla de saltos. Y en realidad termina siendo todos saltos con estas macros que generan, en tiempo de compilación, generan un montón de gotos y de labels para que vayas saltando de un lugar al otro. ¿Sí? Incluso tiene algunos goto que están explícitos. Sí, esto es código real. Así que, nada, curiosidades. Para los que dicen, no, pero las buenas prácticas de programación, tengan en cuenta que las buenas prácticas de programación existen. Hay que seguirlas. Pero en definitiva, lo que les dicta qué es lo que tienen que hacer en un proyecto son las convenciones de ese proyecto. Las convenciones nuestras es, tenemos que verificar todos los accesos a memoria, porque es importante. Incluso si van al getLine, que era originalmente por lo cual se comenzó esta discusión, se fijan en el código, van a ver, creo que era esta, ¿no? Van a ver que, por ejemplo, bueno, más allá del goto, olvidémonos del goto, ¿qué hace acá? Mira, hace un realloc. ¿Pero qué hace? ¿Lo asigna directamente al puntero donde estaba la memoria original? No. Lo asigna a un auxiliar, ¿sí? Y dice, si el auxiliar es nulo, el resultado es -1 y va a una parte donde limpia toda la memoria, ¿sí? Pero, digamos, ¿esto podríamos ignorarlo por el overcommit? No, no podés. En este caso es imposible que puedas hacerlo porque son funciones de biblioteca. Y vos querés que si te quedás sin memoria, no querés arruinarle el programa al usuario, querés dejarle al usuario o al tipo que escribió ese programa recuperarse de alguna forma si es que eso es posible, ¿no? A veces no es posible y no tiene sentido hacerlo. Pero siempre que podamos hacer esto y tenga sentido, lo vamos a hacer. Entonces, el verificar que el realloc y el malloc no fallen es algo que debe hacerse, que incluso glibc, ¿vieron la porquería que hace glibc? Que hace un montón de cosas que dice, che, pero esto no es buena práctica. Esa práctica la sigue, es importante seguir. El manejo de memoria no es joda. Puede llegar a corromper bastantes cosas que no son bonitas. A ver, el kernel no, eso lo dejamos por otro día. Bueno, entonces ahora en adelante es el código de gotos. Y así te van a rebotar el TP los ayudantes, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. Yo he visto que hay gotos que se ocupan, por ejemplo, si algo falla, va directamente a la parte de limpieza y hace todo lo free. Sí. No sé si tenemos permitido hacer eso, porque No. a mí me pasó en el TP. Okay. Entiendo lo que decís y está bueno, pero el problema es que dejar los que usen goto, está bien que C es un lenguaje muy primitivo. Y al ser un lenguaje muy primitivo, a veces se presta a estas cosas de decir, che, me queda muy cómodo tener todas las rutinas de limpieza abajo de todo en vez de repetirlas cada vez. Y si algo falla, se goto a ese punto. Yo sé que todos los puntos, todos los lugares donde falla van a ese lugar y tengo una sola rutina de limpieza. Eso está buenísimo. Y eso está mitigado en otros lenguajes, no hace falta porque, bueno, tiene otras facilidades y no tiene el manejo explícito de memoria. Pero darles esa libertad lo que va a hacer es que el código se transforme en un caos, porque la gente abusa. Entonces yo prefiero que aprendan las buenas prácticas de programación marca registrada, que es no usen goto. ¿Por qué? Porque después el código se convierte en un desastre para analizar. El problema con goto no es que goto es malo porque rompe cosas, es porque el código deja de entenderse. Y ese flujo que tenemos de arriba hacia abajo empieza a ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, del medio al otro medio. Y eso hace que sea difícil de seguir. Porque calloc queremos que el struct tenga todos los valores en null. En cambio, cuando usas malloc, ¿qué estás respondiendo a una pregunta? ¿Por qué la cola la creamos con calloc y después los elementos con malloc? Cuando reservo un vector y no hace falta que los elementos del vector se inicialicen en null, prefiero usar malloc, porque digamos, si en vez de valor arbitrario hubiese sido 7, hubiese sido 700 o 7000, estoy diciendo, che, limpia estos 7 KB de memoria
ponerlos todos en null, cuando en realidad nunca los voy a leer. No sé si tienen null o no, no me importa. Estoy desperdiciando tiempo al pedo. Básicamente ese es el cuento. Vamos. ¿Qué es el goTo? No sé si fue una pregunta seria o si me estaba tomando el pelo, pero puede ser, no sé. Fue seria. Ok. El goTo es lo que produce estas cosas. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Puedo reestructurar todo el flujo de mi programa o puedo usar un goTo para que salte a la rutina de limpieza. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Vienen los Velociraptors y te tiran el carajo. goTo básicamente lo que hace es te permite saltar de una línea a una línea arbitraria. ¿Sí? Rompe el flujo del programa. Básicamente lo que pasa es eso. Yo puedo tener, por ejemplo, no sé, salida. Y acá hacer, si la cola es null, voy a goTo salida. ¿Sí? Entonces, si la cola es null, de acá salta acá, a salida. Y arbitrariamente puedo tener esos saltos en el código que vayan de arriba para abajo, abajo para arriba. Eso lo que hace es que mi código sea difícil de seguir. Y por eso es que no se recomienda usarlo. Pero básicamente por eso, no por otra cosa. Bien, no me acuerdo por qué empezamos toda esta discusión. Por las buenas prácticas con malloc. Sí, malloc siempre lo verificamos. Eclipse, a pesar de todas las porquerías que hace con break y con continue y con goTo, eso lo respeta. ¿Por qué? Porque es una función de biblioteca y no se puede romper gratuitamente. ¿Sí? Entonces tiene que verificar los punteros. En fin. Listo. Creamos esto. Lo probamos. Hicimos las pruebas. ¿Cómo funcionaría el encolar en esta implementación? Porque es un poco más complicado que antes. ¿Sí? Ahora tienen un vector dinámico, va creciendo. ¿Cómo sé si hay algo? Primero, empecemos por ahí. ¿Cómo sé cuál es el tamaño de la cola? ¿El tamaño de esta cola? ¿Cuál es? Fijándose el tamaño. No. El tamaño es la cantidad de punteros que tengo reservados. Vamos a abrir un editor. ¿Está? Si puedo dibujarlo. Pero básicamente yo tengo un buffer reservado y puedo llenar hasta esa cantidad. Eso es lo que estoy teniendo. Yo tengo archivo de la práctica por algún lado. Práctica. No sé qué tengo acá, pero... No sé qué hace esto, pero bueno, me sirve. Yo lo que tengo es una estructura que lo que hace es apuntar a un lugar de la memoria que tiene 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Tengo eso. Y después tengo un par de números que me dicen, por un puntero, y me copio un par de elementos más, me dicen lo siguiente. Esto es elementos. ¿Sí? Es un puntero al vector que tengo reservado. Sería elementos. Pero después tengo un primero, tengo un último y tengo un tamaño. Tamaño último. Lo que estoy diciendo es que primero y último empiezan con tamaño, con valor 0. ¿Sí? El primero es 0, el último es 0 y el tamaño empezaba en 7. ¿Sí? Y esto apunta acá. Ahí está. Necesitaría una flecha, si hay en algún lado alguien tiene una flecha por ahí. Flecha, una flecha. Ahí está. Así queda listo. Esto es lo que yo tengo. Tengo una estructura que tiene estos campos y básicamente lo que hago cuando yo creo mi estructura es hacer que se inicialice de esta forma. ¿Sí? Elementos apunta a un vector. Primero y último son 0 y tamaño es el tamaño de ese vector. Mi cola está vacía. Entonces, ¿cómo sé que está vacía? Y porque primero y último son iguales, son 0, digamos. Entre primero y último no hay nadie. Cuando yo vaya llenando esto, ¿qué va a pasar? Y voy a colgar algo de acá.
De hecho, no sé qué es, así que lo voy a dibujar como una nubecita. Siempre me preguntan, che, pero eso puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Vamos a hacer así. Qué horrible. No, vamos así, una nubecita. Hermosa la nubecita. ¿Está? Agrego algo, ¿sí? Ok, ¿qué va a pasar? El primer elemento de mi buffer que tengo reservado va a apuntar ahí, porque inserté algo. Entonces, el primer elemento, ¿cuál es? Y va a seguir siendo 0. Che, pero antes era 0 y el último va a ser 1. Y no sé, va a seguir siendo 0. ¿Cómo juego con esos números? En esta implementación, primero es el que está al frente de la cola. Envío tu velocidad en el que. Eso es lo que me tienen que decir ustedes, porque yo digo, yo tengo estos campos me sirven para saber cuándo la cola está vacía, cuántos elementos tengo y eso, porque si no me sirven, me busco otra cosa. Quizás en vez de tener primero o último, me sirve, no sé, próximo. O decir último es, o no sé, sí, no sé, le ponemos el próximo que tengo que llenar es 1, no sé, puede ser. Tope, y dale con el tope, les gusta tope. Pongámosle tope. ¿Quieren ponerle tope? Le ponemos tope. Listo, tenemos tope. Entonces yo puedo decir que primero es donde está el primer elemento insertado, que tope es donde tengo que insertar el próximo elemento. ¿Sí? Ahora, si el próximo elemento lo tengo que insertar en 1 y el primero está en 0, quiere decir que tengo un elemento, hay un elemento de diferencia. Inicialmente, si esto no estaba y esto era 0, significa que la diferencia entre tope y primero es 0, la cola está vacía. ¿Me sirve esto? Y puede ser que me sirva. ¿Sí? Sí, ya sé que Manu les graba esas cosas en la cabeza y después vienen con ideas raras. Esto. ¿Sí? Entonces, esto me puede servir. Me puede servir. Entonces, si inserto otro elemento, inserto otra nubecita por acá, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Esto apunta ahí. Y ahora, no sé por qué se borró todo. Nada. Un error en la Matrix. Algo pasó. A veces las flechas rompen todo. No sé por qué. Nunca lo descubrí y no me interesa tampoco. El primero sigue siendo 0, el tope ahora es 2. ¿Por qué? Porque el próximo elemento lo voy a insertar en la posición 2. ¿Y cuántos elementos tengo? Y bueno, tope menos primero es 2. ¿Funciona? Puede ser que funcione, ¿sí? Entonces, podemos usar algo así. Podemos usar algo así. ¿Qué pasa cuando saco elementos? Supongamos que inserté más elementos. Inserté una nubecita acá, inserté una acá y una acá. ¿Sí? Entonces, esto acá y esto acá. Bien. ¿Cuánto va a ser tope? Y va a ser este de acá, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Cuántos elementos tengo? Y dijimos que hacíamos tope menos primero. Tope menos primero, ¿cuánto es? 5. ¿Tenemos 5 elementos? Tenemos 5. ¿Sí? Ahora, cuando yo saco algo de acá, ¿qué va a pasar? Saco esto. Saco el primero, que está en la posición 0. Y ahora el primer elemento va a pasar a estar en la posición 1. ¿Sí? Y ya está. ¿Cuántos elementos tengo? 5 menos 1, 4. Saco otro. Saco el de la posición 1. El primero ahora está en 2. ¿Y ahora cuántos tengo? 5 menos 2, 3. ¿Sí? Funciona esto más o menos. Ahora, tamaño era la cantidad de elementos máximos que puedo tener. Y ahora más o menos ven el problema con esta implementación. Que es, che, en algún momento tengo que desplazar todo o me va a quedar lugar sin usar. Si yo agrego 2 elementos más, ¿sí? Ahí agrego 2 elementos más. Esto se llena. El tope ahora va a ser 7. O sea que el próximo elemento lo tengo que insertar en el lugar 7. Cuando yo quiera insertar ahí, me va a decir, che, el tamaño máximo es 7. Ojo, no podés. Necesitas de alguna forma agrandar este vector. ¿Sí? Y acá es donde viene, tengo que hacer un realloc de esto y de cuánto. No sé, poner otros 7 elementos. Por ejemplo. Esto así. Esto ahora es 14. Y ahora sí puedo seguir insertando elementos. ¿Sí? Y a medida que vaya sacando,
digamos, voy dejando esto sin utilizar al principio, porque voy desplazándome. La cola es el peor TDA para implementar como vector dinámico por esto. No me escapo de o perder mucha memoria al principio o cada tanto hacer una limpieza y desplazar todo. No la podemos hacer circular. Si la hago circular, directamente hago un vector estático. ¿Para qué lo voy a hacer dinámico? ¿Sí? Como decís, No, pero digamos, podrías tener las dos funcionalidades. O sea, si te quedaste sin lugar, pero las primeras posiciones no las gastaste, se llena. Y si realmente se llenan los 7 elementos, ahí harías un reloj, como para está bien, pero minimizar la cantidad de el relojes. principio y el final de la lista te quedaron en el medio del vector, por ejemplo. Y lo agrandás por el final. Entonces cuando empieces a encolar cosas de nuevo, se encolan por el final, que en realidad es a la mitad de la lista, del vector. No tiene mucho sentido cuando lo planteas. Claro, como dice Joaquín, algunos quedarán al principio, otros al final, se insertan cosas en el medio. Es como que mezclar las dos cosas no es buena idea. No es buena idea porque vos tenés algo circular que de repente vos no sabés dónde empieza y termina, porque es todo lo mismo, y si llegás a llenarlo de alguna forma, ¿cómo lo agrando? Y no sé, porque, por ejemplo, ahora, olvidémonos de todo esto. De hecho, vamos así. Venimos acá. Decimos, che, esto es circular. ¿Qué significa que sea circular? Significa que el elemento que le sigue a este es este, ¿sí? Entonces, yo voy guardando cosas, y voy sacando cosas, y voy jugando con los índices, para que, de hecho, podríamos hacer un círculo, como hizo este fiel otro día. ¿Por qué no? Ya que estamos. Perder unos minutos más no nos va a matar. La flecha va a quedar ahí, y bueno, que quede la flecha ahí. A veces Inkscape se rompe con las flechas. No sé por qué. ¿Está? Estoy seguro que si hago esto no va a dar ningún efecto. Está bien, bueno, que queden las flechas. Yo tengo un círculo, ¿sí? Lo que va a pasar acá es que yo divido este círculo. Las divisiones son las distintas posiciones que tengo dentro de mi vector. La tomo como circular porque es básicamente lo que estamos diciendo, ¿sí? No tiene ni un principio ni un fin. Como la rueda del tiempo. Tendría que haber hecho menos divisiones. De hecho, no me gusta cómo queda. Hagamos algo más inteligente. Vamos así. Sí. No sé por qué se agrandó. ¿Está? Ahí está. Perfecto. Tenemos estas divisiones, ¿sí? Estas son las posiciones de mi vector. Que de hecho, si quieren, le puedo poner los puntitos. Puntito, puntito, son todos punteros. Ahora, yo sé que mi vector, en realidad, tenía un principio y un fin, no es circular. Yo lo estoy dibujando como circular porque me conviene, nada más. Vos te vas a ir porque me vas a molestar, me vas a complicar la vida, así que te vas. Ahí va. Está. Pídame dos más, dale. Ahí está. Bien. ¿Sí? Entonces, tiene un principio de fin. Supongamos que donde empiezan las flechas es donde empezaba y terminaba el vector. ¿Sí? Esta es la primera posición. Esta es la posición 0 de mi vector. 0. 0 enorme. Ahora, ustedes me dicen, a medida que voy apilando, encolando y desencolando cosas, lo que puede pasar con la circular es que el principio de la cola, que inicialmente estaba acá, ¿sí? Inicialmente acá empezaba. Me va a flashear en cualquier momento. Empezaba acá. ¿Y dónde terminaba? Terminaba, por ejemplo, terminaba acá. ¿Sí? Porque todavía no estaba llena. ¿Sí? Terminaba acá. Yo lo sigo llenando. Lo sigo llenando. Estas flechitas se van moviendo. Ahora el final está acá. El final está acá. Empiezo a vaciar. ¿Qué hago? Vacío desde el principio. El principio ahora está acá. El principio está acá. Acá. Se va moviendo el principio y el fin.
Y resulta que empiezo a llenar de nuevo. Se sigue llenando, se llena, bla, 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 bla. Y de repente llego al final y al principio se encuentran. Se llenó la cola circular. ¿Sí? ¿Qué hago entonces? Y ustedes me dicen, hago realloc. El problema es que si hago realloc, ustedes acuérdense que el principio del vector estaba acá. Y lo que va a pasar es que se van a agregar espacios de memoria. Hagamos esto. Se agregan estas cosas de memoria, se agregan acá. Se agregan después de este. Que no es ni el primero ni el último de la lista. Esto de la cola. Esto quedó en el medio, ¿sí? Este es el inicio, este es el fin. Yo lo que estoy haciendo acá es agregar cosas en el medio. ¿Se entiende eso? Ese es el problema. Mi vector se va a agrandar desde el final, siempre. Por más que yo lo trate como algo circular. Entonces no puedo mezclar circularidad con vector dinámico. A menos que reacomode todo, como siempre. ¿Se entiende la idea de la cola circular? Tipo espiral. Básicamente la idea de la cola circular es tratar el vector como que no termina nunca y voy jugando entre las flechitas donde empieza y donde termina. A medida que voy sacando, de hecho podría haberlo hecho con los puntitos. Los puntitos me dicen las cosas que hay y las que no van. ¿Sí? Tengo esa cantidad de puntitos. A medida que voy encolando, agrego un puntito, agrego un elemento, agrego un elemento. Che, quiero desencolar. Bueno, saca un elemento, saca un elemento, saca un elemento. Y el primer elemento, ¿cuál es? Sigue siendo este. ¿Sí? Entonces voy agregando. Y así, se van persiguiendo, digamos. Como decía Steffi el otro día. Serpiente que se muerde la cola. Es exactamente esto. A medida que se va haciendo por un lado, por el otro lado se llena. La macana está cuando quiero llenar más de lo que hay. ¿Sí? Se llena. Bueno, creo que no tiene sentido perder más tiempo con esto. Creo que todos dicen que se entendió, entonces creo que creo que se entendió. La complicación de esta... digamos, ahora entienden por qué implementar una cola con vector dinámico no es lo más lindo. Creo que Juan Pablo lo había dicho, no me acuerdo quién lo había dicho. O el otro Pablo era. Alguno de los dos dijo, no, pero es la peor. Es la peor. Es la peor combinación. Alguno de los dos Pablos, sí, no sé quién fue. Quizás no fue ninguno de los dos. ¿Cuál de los dos? No lo sé. No lo sé. Ahora, si ustedes hubiesen implementado cola como vector estático y pila como vector dinámico, pila con vector dinámico no tiene ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque la pila siempre crece por el mismo lugar. Crece y se achica por el mismo lugar. La pila, si yo necesito más elementos, simplemente agrego al final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre se apila y se desapila del mismo extremo. Yo saco elementos y meto elementos del mismo extremo. La cola no. La cola va avanzando uno y va avanzando el otro. Entonces se van persiguiendo. ¿Sí? Entonces con vector dinámico no hubiese problema para hacer la pila. En realidad estoy conectado con dos cuentas de Google. Bueno, 7:20. Podemos hacer pausa, hacer Kahoot y seguir. Podemos intentar seguir de largo. Porque sé que algunos se quieren ir temprano, no sé. Pausa y Kahoot. Vi dos que pidieron recreo. O Kahoot y pausa, no sé. Bueno, pausa y Kahoot. Pausa, Kahoot, pausa, pausa. Bueno, listo, ya está. Se acabó. Pausa. Tomémonos 10 minutos. Volvemos 7:30. Y vemos lo importante que son los nodos enlazados. Y la... hay una cosa que me anoté que tengo que acordarme que lo vamos a ver después también. Sí.